Okay. That is what we are going to be working with today, chicos, in Unit 8. And that is what we are going to start with, chicos. Okay. So we are going to be working, chicos, with questions where, but we are going to work with questions where about living spaces and work spaces. For example, where do I live? Okay. Where does she live? Where does he live? Where do ellos live? Okay. Where do we live? Nosotros. Where do you, where do you live? ¿Dónde vives tú? Okay. So that is the new question that we are going to be working with today, chicos. El where do you live? Where does she live? Where does he live? Where do they live? Where do we live? Where do you live? Okay. And we are going to be working, chicos, with different options. Okay. The same thing. We are going to, chicos, be working. Yes. We are going to be working with where and work. Where do I work? ¿Dónde trabajo? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Where does, oh, I'm sorry, where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Where do we work? ¿Dónde trabajamos nosotros? Where do you work? ¿Dónde trabajas tú o dónde trabajan ellos? ¿Ok? O ustedes, perdón. Right? No de you en singular, sino el you de ustedes utilizando lo que es el plural. ¿Ok? Ya estuvimos viendo, chicos, ya estuvimos viendo lo que son las preguntas con where. ¿Ok? Hoy vamos a agregar la pregunta, lo que es where do you live or where do you work? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Where does she live? ¿Dónde vive ella? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Where does he live? ¿Dónde vive él? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Where do they live? ¿Dónde viven ellos? Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Where do we live? ¿Dónde vivimos nosotros? Where do we work? ¿Dónde trabajamos nosotros? Where do you live? ¿Dónde vives tú o dónde viven ustedes? And where do you work? ¿Dónde trabajas tú o dónde trabajan ustedes? ¿Ok? Lo único, chicos, que vamos a cambiar es, dependiendo del sujeto, vamos a utilizar lo que es el do I, do they, do we, do you, o podemos utilizar la tercera persona. Does she, does he, cuando estamos hablando de él o cuando estamos hablando de ella, ¿ok? Es lo único que va a cambiar, chicos, dependiendo si estamos hablando de I, he, she, they, we, or you. ¿Correcto? Pero la estructura sigue siendo igual. Esto es lo que es el presente simple, ¿no? Where do, where does, dependiendo si es tercera persona. ¿Correcto, chicos? This is very easy.
Do you guys have questions? Pregunta.